Mi nombre es Jania Tolentino Mendoza. A continuación les presentaré el tema Administración de los riesgos de proyectos tecnológicos. Como primera parte tenemos la introducción. En ella algo tan corto es que la administración de proyectos debe medir los riesgos por adelantado, saber reconocer, evaluar y responder a riesgos de proyectos de una manera apropiada y efectiva. Identificar los riesgos. Es el proceso de comprender qué eventos potenciales podrían dañar o mejorar a un proyecto en particular. ¿Qué es un riesgo? Un riesgo es una situación conocida que puede ocurrir o no y de ocurrir afectaría a nuestra capacidad para cumplir los objetivos del proyecto. Identificación de riesgos. Los planes del proyecto, a grandes rasgos, es el gran detalle y consistencia de estos planes que pueden ser factor de riesgo. Un contrato. La primera definición del alcance se hace un project chart o el contrato en el caso de ser proyecto para terceros. Lista de riesgo. Consiste en utilizar una lista de potenciales fuentes de riesgos basadas en la experiencia previa en otros proyectos. Lista de suposiciones. Los proyectos se realizan en base a un plan de negocio o necesidad a cubrir. El método DLIP consiste en el consenso de diferentes expertos en los referentes a los riesgos. El DOF. Este método consiste en identificar las debilidades, amenazas y fortalezas y oportunidades existentes en nuestro proyecto. Aparte de esas técnicas más formales, tenemos otras que por dentro no pueden faltar. Entrevistas, ponerse de acuerdo con el director, quien reúne los requisitos o los interesados en el usuario con diferentes personas con experiencia y conocimiento. Juicio de expertos. Lo normal es que en nuestras organizaciones existan directores de proyectos con más experiencia que uno, ya que ellos anteriormente ya hayan dirigido un proyecto. 3. Métodos de gestión de calidad. Son técnicas importantes de la gestión, la calidad, pero que aplicadas a un proyecto permiten la identificación de riesgos a través de los fallos y sus causas. Análisis de la causa de fallo. Con esta técnica es posible identificar las causas de los potenciales. ANFE, en proyectos relacionados con el desarrollo de un nuevo producto. Como todos conocemos el gráfico de Ishikawa, ya que va buscando sus causas. Esas causas pueden ser riesgos para el proyecto, ya que puede provocar un fallo. Evaluación de riesgos. Existen muchos riesgos potenciales, pero un gestor no puede atender a todos, ya que con ello es necesario que alguna magnitud permita concentrar la atención en un subconjunto de riesgos que sean importantes. Evaluar los riesgos, tenemos varios puntos. En algunos les mencionaré que facilita crear manuales o catálogos de buenas prácticas, mejorando la eficiencia de toda organización. Si bien la evaluación de los riesgos es una responsabilidad de direcciones de la empresa, es impredecible la participación de los sectores involucrados. Planificar las respuestas a riesgos. En ella podemos encontrar el riesgo residual, riesgos que permanecen después de haber implementado las respuestas o planes de mitigación. El riesgo secundario se origina como consecuencia directa de la implementación de las respuestas a otros riesgos. Acciones preventivas reduce la probabilidad de sufrir consecuencias. Los disparadores es la variable que supera el nivel aceptable. En técnicas y herramientas les mencionaré las 4 son muy importantes, pero por cuestión de tiempo les mencionaré aceptar. Aceptar es no cambiar el plan original. Una aceptación que consiste en que tú estás estableciendo una política de cómo actuar en algún caso que ocurra del evento negativo. En estrategias para riesgos positivos y oportunos es explotar, compartir, mejorar y aceptar. En planes tenemos 4 planes, ya que cada ello, pero como número 1 está el plan de contingencia, ya que en esos acciones mitigadoras deben tomarse si un riesgo identificado se manifiesta.
En el plan de recuperación ya es en cada caso que el plan de contingencia no se pueda llevar. El plan de emergencia es qué acciones debe tomarse si se presenta una situación considerada. El plan de respuestas a los riesgos es documento formal que captura todos los riesgos identificados. Monitoreo de los datos. Como podemos ver, en monitoreos de los datos son las entradas, herramientas y técnicas y las salidas de los procesos. Entradas, riesgos, plan de dirección de proyecto, información sobre el desempeño del trabajo, informes del desempeño. En herramientas y técnicas es la reevaluación de los proyectos, ya que la reevaluación de los riesgos actuales y el cierre de los riesgos obsoletos, auditoría de los riesgos, examinan documentos de las respuestas a los riesgos identificados y sus causas, análisis de evaluación y de tendencia. Son utilizados en la ejecución del proyecto utilizando la información relativa al desempeño, herramientas y técnicas, medición del desempeño técnico, análisis de reserva y reuniones sobre el estado del proyecto. Salidas, actualizaciones al riesgo de riesgos, los resultados de las reevaluaciones, auditorías, en revisiones periódicas de los registros. Otra que podremos ver es las solicitudes de cambio, así como también las actualizaciones del plan de dirección del proyecto y las actualizaciones a los proyectos, a los documentos del proyecto. Desarrollo del plan de riesgo de proyecto. Es el proceso de definir cómo realizan las actividades de gestión de riesgo. Asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de los riesgos se acorde con los riesgos y la gran importancia que el proyecto tiene para la organización. El contenido del plan de gestión de los riesgos. Ya que como podemos mencionar ya todo lo anterior, podemos concluir que ya identificando una vez los riesgos, vamos a describir de los riesgos, las áreas del proyecto afectadas por estos riesgos, las causas que provocan, los roles y responsabilidades de los riesgos implicados en la gestión, la bibliografía y en conclusión. En conclusión, podemos ver o puedo mencionar que antes que nada, yo como estudiante de robótica, puedo decir que en la situación actual que nosotros estamos viviendo, caracteriza por un fuerte grado la evolución tecnológica. Es necesario considerar que la tecnología puede modificarse sustancialmente durante su desarrollo. Así como en realidad puedo concluir que de una organización se planifica con una serie de supuestos se pueden ver alterados por acontecimientos. Por lo tanto, el conocimiento de los riesgos de una actividad supone una buena ventaja, ya que facilita un estado de alerta sobre los mismos que disminuye sus consecuencias indeseables en caso de producirse. El objeto de la gestión tecnológica orientada a riesgos se basa fundamentalmente en las ideas relacionadas con la tecnología, ya que no puedo, por cuestión de tiempo, no puedo explicar más. Desde mi punto de vista, la tecnología ha avanzado y gracias a ello ha habido los proyectos que el problema fundamental en la gestión de riesgos es que no se conoce exactamente lo que va a suceder, ni cuándo, ni se sabe realmente cuándo va a suceder. De mi parte sería todo. Hasta luego.